Bienvenidos a Inspirar Cambios, un podcast para las conversaciones que no caben en una clase ni en una publicación de redes sociales. Hoy estoy con Enrique Allende, alumno de Acción, consultor, coach, conferenciante y 12 años como ingeniero, si no me equivoco, ¿no? O sea, 20 en total. 20 en total. Porque lo que hago hoy día también es muy desde la ingeniería. ¿Cómo estás ahí, Enrique? Bien, súper bien, Emma. ¿Y tú qué tal? Bien, gracias a Dios. Todo bien acá. Te traje por varias cositas, pero primero que nada me gusta mucho tu perfil de alumno más 40. ¿Qué edad tenías exactamente? 45. Alumno más 45. Cosecha del 81. Perfecto. Bueno, nuestros alumnos en promedio tienen sobre 40 años. Mira. Ese es el promedio de edad en ambas sedes. Y me gustaría un poco conocer cómo ha sido para ti incursionar en el CrossFit, conocerlo. Bueno, creo que lleváis harto tiempo entrenando por lo que me he contado. ¿Cómo ha sido para ti vivir CrossFit a esta edad también, po? Que es distinta a como lo vivíais hace 10, 12 años. Mira, yo conocí CrossFit a final del 2012, principio del 2013, y he entrenado en unos 5 boxes distintos con algunas pausas de unos cuantos años, ¿cachai? Y volví a Acción, volví a CrossFit y volví a CrossFit en Acción en agosto del año pasado. Y tal como decís tú, y esto lo conversaba con Javi Montenegro hace algunas semanas o meses, el objetivo de nosotros cuando ya tenemos ciertos años es poder entrenar no para matarnos hoy día, no para que sea el último día de nuestro entrenamiento, no para lesionarnos, sino que entrenar para poder entrenar hoy día, para poder entrenar mañana, para poder entrenar con la familia, para poder entrenar cuando tengáis 90 años y para poder seguir siendo un humano física y mentalmente funcional a esa edad. Entonces, lo que hay detrás, lo que te moviliza ya es distinto. ¿Se puede entrenar sobre los 45? ¿Cómo es para ti CrossFit? ¿Es muy duro, muy intenso? Por lo que se ve en redes sociales a veces como, oye, esto es solo para gente capa. Como de elite. Solo para gente Sí. seca, ultra deportiva, ¿no? Se debe entrenar después de los 45. O sea, todos los estudios, yo solo para contarte un poco desde dónde hablo, yo me dedico mucho al estudio de los hábitos, de la performance, del potencial humano, de tener una vida equilibrada, pero rica en cuerpo, mente y espíritu. Entonces, paso estudiando, investigando, probando, experimentando, aplicando con otra gente cosas bien entretenidas. Entonces, todos los estudios hoy día nos demuestran que lo que más nos sirve para la longevidad, para la creación de masa muscular, para la defensa de la masa muscular, de la masa ósea, todo, es el entrenamiento de mediana a alta intensidad, con fuerza de por medio. O sea, salir a correr o yoga o pilates u otras disciplinas que tienen que ver con otros objetivos no reemplazan el entrenamiento fuerza y hay que abuenarse con eso. Por eso que la respuesta es que sí se debe entrenar después de los 45. ¿Cómo integráis en tu día a día? Porque también hay papás que se le ha hecho complicado el tema de tener, obviamente, una familia que sostener, tiempos más acotados. Entrenar hoy para ti no es lo mismo que como entrenáis hace 10, 12 años, era mucho más fácil, teníais más tiempo. Hoy, ¿cómo lo vais vinculando en tu calendario? ¿Cómo lo incluís? Y que no se te haga una carga más pesada y que se te complique el hábito, ¿no? Exacto. El entrenamiento, yo tengo 2 hijos, una hija de 16, un hijo de 10, estoy separado de su madre y entonces tenemos una logística que no es tan sencilla. Y además trabajo como independiente, y entonces a veces trabajo en mi oficina, a veces trabajo en otros lugares, en otras empresas. Entonces, para poder sobrellevar una agenda difícil, una agenda desafiante, de cuando tenemos más de 40 y tenemos una vida más compleja, tenemos que entender que hay ciertos recursos que necesitamos y 2 de ellos son el tiempo y la energía que tengamos. Entonces, cuando uno dice, no tengo tiempo o no tengo energía, es como cuando uno va en auto apurado a un lugar y te queda poca benzina y uno dice, no puedo parar porque no tengo tiempo para echar benzina. ¿Qué crees que le va a pasar a ese auto? Se va a parar. Entonces, finalmente, cosas como el entrenamiento y cosas como el CrossFit nos entregan energía, pero además de entregarnos energía física y nos permiten tener un metabolismo acorde con lo que necesitamos y un flujo energético como necesitamos, además de eso, nos ayuda a mantener regulado el sistema nervioso y a partir de allí construir una plataforma en la que tengamos más claridad mental para tomar buenas decisiones, como por ejemplo manejar mejor nuestro tiempo, nuestra agenda, priorizar la pega, ser productivo. O sea, al final, cosas como este entrenamiento son palancas fundamentales para poder tener una vida activa y que sea efectiva. ¿Cómo está actualmente involucrado tu fitness en tu semana? ¿Empezáis el día entrenando después de dejar a tus niños? ¿Cómo lo hacís? Mira, una de las cosas que me ha entregado esto de estudiar mucho los hábitos es que cuando uno logra enlazar hábitos, se te hace todo más fácil. Mis hijos estudian muy cerca de aquí,
muy cerca de aquí, entonces lo puede dejar a las 7:30, 7:40 al colegio, se los paso a buscar donde su madre la mayoría de los días, los paso a dejar, me doy la vuelta a la rotonda Atenas, bajo y llego acá a la clase a las 8 a.m. Ok. Entonces es óptimo, ¿cachai? Yo me levanto a las 6, salgo de mi casa a las 7 y a las 8 estoy entrenando acá después de haber visto a los niños y qué sé yo. Y a las 9 después ya no hay taco y vuelvo a las 9:15, 9:20 a mi casa. Listo. O sea, entonces, ¿por qué entreno en la mañana? Porque me entrega mucha claridad mental para el resto de la mañana. Me entrega mucha claridad mental para la jornada, ¿cachai? Y como las primeras horas para la mayoría de los seres humanos son las más productivas, porque estáis más descansado y el cerebro está más oxigenado, entonces tu biología está preparada para que seas muy efectivo en lo que hagas y por eso que hay que hacer las cosas más difíciles en la mañana. Mientras más claridad mental tengas, mejor. Así que para mí es óptimo entrenar a 8 de la mañana, mínimo 4 días a la semana. ¿Sí? ¿Te sentís cómodo? Es lo mejor. Ayer entrené en la noche y fue una mala... Excepciones, No, excepciones, y ahí te das cuenta que, claro, el hábito lo tenéis tan integrado en tu mañana que te lo cambiáis para la tarde. A mí también me cuesta un montón entrenar de tarde, me siento raro. Hay un tema también de las comidas, que uno ya lleva 2, 3 comidas sobre el cuerpo y es como, uy, se siente distinto el entrenamiento. ¿Por qué conectaste con Acción? ¿Qué hizo que tú conectaras con este box? Mira, yo he escuchado de Acción porque conozco personas que han estado involucradas en Acción. De mi primera aventura en el CrossFit hace unos 12 años atrás más o menos, a Javi Montenegro, a Claudio Soto. Entonces, había escuchado porque lo seguía yo en las redes. Pero la verdad es que el primer criterio fue, ok, tengo que volver a CrossFit, lo necesito, lo quiero, me fascina, yo sé lo bien que me hace, ¿cachai? Y lo segundo fue entender que cuadraba muy bien con mi logística diaria, que es lo que les dije recién. O sea, salimos del colegio, bajamos por Colón y dije, alcanzo la clase a las 8 si es que yo quisiera. Y eso fue lo que me llevó a venir. Esa es la razón, una de las razones por las que entré, pero son otras razones por las que me quedé. Ok, sí, tú me hablabas de unos pilares que encontraste en Acción, que para ti son súper importantes y que hacen que tú estés conectado con la práctica deportiva, pero más allá del ejercicio, las planificaciones, que es lo que aparece en la pizarra, conectaste con temas y cosas mucho más profundas, ¿no? Son otras cosas. Son otras cosas. Lo primero es que, tal como tú decías 5 minutos atrás, CrossFit no es para la elite del fitness. De hecho, el lema hace 12, 15 años era Forging Elite Fitness. Era como, en serio, no se metan acá si son débiles. CrossFit, yo cuando vengo a Acción veo personas como nosotros, gente completamente normal, con vidas súper normales. Veo niños, veo personas de arriba de 60, 65 años que hacen una comunidad exquisita. Veo gente súper atleta, gente menos atlética. Y estamos todos en exactamente la misma frecuencia. Exactamente la misma frecuencia. Entonces, eso es lo primero que te llama la atención, que te sentís muy bienvenido. Sentís que, de verdad, yo llegué el primer sábado que se me ocurrió venir a entrenar y había familias completas entrenando. Y eso es maravilloso porque te saca la idea loca de que, no, CrossFit es yo tenía amigos que eran triatletas, mundialistas, y ellos me preguntaban 10 años atrás, ¿y tú qué estás haciendo? CrossFit, no, eso es para la elite. Ellos, que eran la elite. Yo decía, no, no es así. Pero así todo, había una cuestión de ego adentro que igual me hacía sentir como parte de una élite. Sí. Y yo miraba un poco menos, y yo creo, yo lo hablaba con otra gente. Cuando éramos más chicos, algunos decíamos, sí, pues yo hago CrossFit. No podía hacer, no todos pueden hacer CrossFit. Ese ego tan sectario le hace mucho daño a uno, la verdad. Entonces, sí. Y le hizo mucho daño a la marca también. Le hizo mucho daño a CrossFit también. Sí, la gente tiene un prejuicio también, un paradigma de que CrossFit es muy intenso, que no es para todos, no es para cualquiera. Y ahí se generó un rechazo también a la disciplina como práctica para personas de 40, 50 años. Sí, entonces si alguien nos está escuchando y quiere indagar, venga. Sí. Venga, porque yo lo que he visto acá además, y eso es uno de las cosas que me encanta de Acción, es que hay un viaje muy bien diseñado. O sea, el cómo te reciben implica entender mucho sobre cómo es tu vida, la etapa en la que estás y cuáles son tus objetivos. Si tenías objetivos más atléticos o tenías objetivos más de vida. Si hay hecho CrossFit o no has hecho CrossFit. Si hay hecho actividad física o no. Para entender cómo acompañarte en el viaje para que sea un viaje noble para ti. Y si realmente te podemos ayudar, porque al final hay gente que tiene objetivos muy ultra deportivos, que es como quiero prepararme para un triatlón, y pucha, quizás no somos el lugar perfecto, te podemos ayudar, te podemos preparar, pero quizás nuestro enfoque está en personas sedentarias que llevan 10, 15 años que no se han movido y necesitan ese empujoncito, esa ayuda, esa guía constante y permanente. Tú también hablas un poco de la filosofía de Acción, que te llama la atención sí, yo creo lo que hace. Yo creo, Emma, que hay 3 pilares que yo he descubierto
que me parece que son la clave de lo lindo que es Acción, para nosotros la gente que convivimos con Acción. Uno es que la metodología de CrossFit está muy bien usada, muy bien aprovechada, muy bien implementada, muy bien adaptada. Desde niños hasta gente normal como nosotros, hasta personas seniors, con las que yo me saco el sombrero, eh, pueden aprovechar lo mejor de la metodología de CrossFit para cada tipo de persona, para cada etapa de la vida. Eso es lo primero, como aprovechar muy bien la metodología. Yo conozco varios boxes de aquí y de otros lugares y de verdad que nunca había visto algo ni siquiera parecido a lo que hacemos acá y eso es una cosa muy bonita que uno lo llama a quedarse. Lo segundo es la comunidad. Eh, Hay una razón por la que uno llega, que tiene que ver con el deporte, pero hay una razón por la que uno se queda, que es la gente al final. Los coaches, todo el equipo, el staff, la gente que entrena, la gente que vais conociendo, los vínculos que vais formando, el entender que hay gente común y corriente como uno, que está en una vida común y corriente y que quiere un rato de esto, de sembrar energía para el día y para la vida, es súper rico. Conocí gente de distintas etapas, de distintos mundos y eso, yo te diría que es el segundo gran pilar, la comunidad y lo que le hace a los seres humanos. Y lo tercero es la filosofía que hay detrás, que es esto de no entrenemos para matarnos hoy día, entrenemos para entrenar hoy día, mañana, el sábado, entrenar con la familia y entrenar cuando tengamos 90 años y poder disfrutar de una vida activa física, mental y espiritualmente gracias a palancas como esta. ¿Cachai? Yo creo que ahí hay por lo menos tres pilares que son fundamentales para nosotros. ¿Con qué mentalidad viene Enrique a entrenar? Porque quizá a veces como que tenemos que cumplir roles, responsabilidades en el trabajo, tenemos que ser cierta persona en el trabajo, tenemos que ser cierta persona en la casa. En el entrenamiento, ¿venís con una mentalidad de sacrificio, de esfuerzo? Esto es disciplina, esto tiene que ser intensidad, esto me lo tengo que jugar, tengo que darlo todo. ¿O con qué mindset enfrentáis la práctica deportiva? No, eso yo te diría que en algún momento yo sufrí mucho por el CrossFit y hablaba con especialistas del área de la salud complementaria y me decían que ellos habían caído en la trampa y terminaban más inflamados con su mirada del CrossFit que sanos. Estar inflamado es estar enfermo. Uno está inflamado y genera enfermedades físicas cuando uno tiene un sistema nervioso desregulado porque está en modo sufrimiento, por lo que sea. Si tú venís a entrenar CrossFit con esa mentalidad de quiero sufrir y matarme porque el sudor es debilidad saliendo del cuerpo, probablemente este no sea el lugar. Mi filosofía hoy día, y eso me ha llevado a no lesionarme, a estar sano, a poder mantenerme entrenando 4 o 5 veces a la semana, es entender que el principal objetivo es entregarle energía a mi día y pasar un momento de diversión. Yo vengo y me divierto acá. Me divierto con ustedes, Bacán. me divierto con los compañeros, con los ejercicios, con todo. Y la segunda gran razón por la que vengo es porque, además de divertirme, que es algo fundamental para el ser humano, em, porque sé lo que le entrega mi día. Fíjate que cuando queremos cambiar un hábito, desde el sesgo de negatividad que tenemos los seres humanos por una cuestión biológica, tendemos a poner el foco en el sufrimiento inmediato y no en el beneficio a largo plazo. Entonces, si uno dice voy a sufrir, lo voy a pasar mal, no va a hacer nunca ningún cambio en la vida. Si tú cambias eso y decís cuál es el beneficio que me trae después, te va a cambiar la vida. Y con respecto al CrossFit, incluso si me siento mal un día o dormí poco, voy a venir a entrenar igual porque yo sé lo que me pasa después. Me activo, tengo energía igual para el resto del día, aunque haya dormido 4 horas, y tengo mucha claridad mental. Como yo tengo negocios en los que me estoy metiendo y tengo un gran proyecto que es Almas en Llamas, que de ahí después te contaré más, que es una comunidad que tiene que ver con el desarrollo personal de mente, cuerpo y espíritu. Necesito mucha energía hasta el final del día. Entonces, los días que yo no entreno, entro en cosas que le pasan a todo el mundo, la ansiedad, el agobio y cuestiones así, que te empiezan a carcomer si es que tú no entendís que tenés que mantenerte regulado en la base para poder arreglarlo. Y gracias al entrenamiento tengo energía y tengo claridad mental, sobre todo para el final del día. Ya está. Perfecto, Así que perfecto. Estás metido en el mundo del desarrollo personal. de cabeza y corazón. Exacto. Cuéntame, ¿por qué pasaste un poco de la ingeniería al desarrollo personal, al coaching? ¿Qué te movió a hacer eso? Yo te diría que desde chico mis papás me fueron mostrando desde su propio ejemplo lo bonito que es servir a otros y lo bonito que es ayudar a otros desde donde esté, desde aquello que uno haga. Tanto mi mamá como mi papá. Entonces, cuando yo estudié ingeniería industrial, empecé a trabajar en compañías grandes, primero en Coca-Cola Andina y después en Entel, en muchas áreas distintas y empecé a tener la fortuna de poder liderar equipos súper grandes desde chico, desde joven.
Mi último equipo tenía, no sé, 700, 800 personas en Entel. Y resulta que ahí entendí que sí se podía ayudar a todo el mundo, pero también entendí que había ciertas cosas que se estudiaban en el mundo del liderazgo que dejaban la vida como en una pata coja, ¿ok? Entonces se hablaba poco de propósito, se hablaba poco de hábitos, de desarrollo más personal. Se trabajaba mucho con modelos de liderazgo hasta el día de hoy. Y cuando yo salí de mi último trabajo corporativo como dependiente, que fue en Entel, el 2018, empecé a explorar este mundo del propósito, este mundo del rumbo, este mundo de hacer cosas que nos hicieran sentido, este mundo de no separar la vida y el trabajo, porque son una sola gran cosa. Y entonces hay gente que se hace dos vidas paralelas porque es tan doloroso lo que vive en el trabajo que tiene que hacerse un personaje. Y eso no me hace ni un sentido porque yo vi a mucha gente que terminó enfermándose, yo también. Yo terminé en la clínica el 2017 por una crisis de salud asociada al estrés, mal no reconocido primero y mal gestionado. Y esa crisis me hizo estar 6 días en la UCI de una clínica y estaba tan inflamado que yo bajé 6 kilos en 6 días. Ah, pero era puro A puro sistema sol. nervioso, Inflamado, cortisol por todos cortisol, lados. claro. 6 kilos en 6 días. Y eso me obligó a parar y mirar. ¿Cachai? Y eso fue lo que me llevó a entender, bueno, me metí en un montón de técnicas y cuestiones que no solo tienen que ver con el mundo del coaching y la mentoría, sino que en técnicas terapéuticas basadas en neurociencia, en bioenergía, en otras cosas. Y en miradas más filosóficas profundas de la vida para entender cómo traer esas otras herramientas al mundo más corporativo porque hacía un montón de falta. Y hay un montón de gente que vive un dolor horroroso todos los días y se lo guarda. ¿Cachai? Y así terminamos con cuadros de estrés o terminamos en lugares peores. ¿Qué es para ti el coaching? Es Porque algo, nosotros nos vemos todos los días con coaches, no son sí, instructores que te dicen haz una sentadilla y te dicen no, esto va más acá abajo. ¿Cómo ves tú el coaching? para mí, más que solo el coaching, la filosofía de acompañar a alguien Ya. es recordarle a ese alguien quién es. Ahí está el título. Recordarnos a los humanos quiénes somos en Se nos realidad. olvida, Se nos olvida o no nos hemos hecho la pregunta de quiénes somos en realidad, ¿eh? quiénes somos en esencia, cuál es el potencial que tenemos, cuál es la validez de los anhelos que tienes y que la mayoría de la gente se guarda diciendo es que ya me volví adulto, entonces no tengo que soñar. Cuando probablemente, y esta es una filosofía más espiritual, si estáis aquí es porque esos anhelos, esa hambre, es para poder entregarla al mundo. O sea, tus talentos, tus dones, tu fortaleza, tu experiencia, tus propios dolores de vida son para poder entregarle a los demás algo y hacer del mundo un lugar que sea más rico, desde lo que te ha pasado a ti. ¿Cachai? Entonces, el coaching para mí es, en términos filosóficos, recordarnos quiénes somos a los seres humanos. ¿Sentís que acá se implementa algo de coaching? ¿O cómo debería vivir el coaching también acá en las clases con nuestro staff, digamos? La respuesta es que se me hace muy evidente que sí, porque a todos nos reciben de forma distinta. Nos espera que todos hagamos lo mismo, con el mismo estándar, con la misma intensidad. Y entonces el poder acompañarnos, que los coaches acompañen a todas las personas que estamos entrenando en una misma clase, que somos tan distintos, requiere una gran energía y un gran talento y una gran preparación de los coaches. ¿Por qué? Porque al final estamos todos en viajes distintos en la misma clase y nos acompañan de maneras distintas, nos corrigen cosas distintas, nos entregan estímulos distintos en la clase y eso es maravilloso porque te sentís visto. El ser humano tiene muchas heridas que tienen que ver con no sentirse visto como uno es, que tienen que ver con el rechazo y qué sé yo. Entonces te sentís visto, te sentís aceptado como eres y impulsado desde lo que tú eres, no desde lo que alguien más espere de ti. Y eso es lo bonito. ¿Cómo una clase, crees tú, ayuda al desarrollo personal? Te recuerda quién eres, pues. Finalmente es como yo anoche entrenaba con la Dani y, y muchas veces me recordaba quién era, y con Goyo también, qué es lo que podemos corregir, pero desde ti, desde tu biomecánica, desde mis brazos que no se terminan de estirar, ¿cachai? Los músculos que los tenía apretados, Estoy apretado. venís con una Claro, rigidez. uno se sobrevende un Sí. montón, entonces al final es entender quién está al frente para No. poder ayudarlo desde lo que tú sentís que necesita y eso es muy bonito. Sí, sí, a mí me pasa también que meterme en una clase también es también desarrollar mentalidad. Es como necesito saber quién,
exponerme a un ejercicio me ayuda a saber quién soy. A decir, oye, me dio miedo de hacer esto. O me sentí con mucha confianza de hacer esto. Y como que se van resaltando ciertos valores que uno quizás no reconoce en el día a día en la oficina, mirando un computador, que tampoco quizás reconoce frente a un compañero conversando sobre algún tema, pero que sí reconoce intentando hacer algo difícil. Un ejercicio que quizás no estás acostumbrado a hacer, un ejercicio que ya sí hay y que ahora te dio miedo, te vas dando cuenta de cómo está tu mindset y lo vas regulando también. Siento que las clases ayudan mucho a eso. Eso es completamente así, porque de hecho también caemos en creer que la autocompasión, que es un concepto que está mucho dando vuelta en el mundo del desarrollo personal, hay una línea súper delgada entre la autocompasión y la autocomplacencia. Y la autocomplacencia te lleva a la inacción, y la inacción te lleva al estancamiento. Pero lo lamentable es que no solo te lleva al estancamiento, sino que te lleva a retroceder, porque todo aquello que tú no vas desarrollando al final se va atrofiando, ¿te fijáis? Entonces, la autocompasión tiene mucho que ver con el amor propio y con entender, déjame explorar de qué soy capaz también. ¿Cachai? Si tú querías hacer todo fácil, vas a estar alimentando un Pepe Grillo que uno tiene, que es el Pepe Grillo del todo fácil. Hay una cosa en el cerebro que se llama la ínsula, que es esa parte del cerebro que te estimula que cuando tenés ansiedad, por ejemplo, si tú sabes que comer azúcar te la quita temporalmente, te ayuda y te convence de ir a buscar un pedazo de torta o un trago o una sustancia o algo nocivo. Y si tú haces eso todos los días, eso se convierte en un vicio. ¿Qué es lo que es un vicio? Un hábito que tiene consecuencias negativas. ¿Cachai? Pero hay otro Pepe Grillo, que es una cosa que en el cerebro se llama la corteza cingulada, que es el que te dice, pero espera, la torta te va a gustar ahora y te va a resolver el problema ahora, pero ¿qué pasa si comís todos los días torta? ¿Cierto que vais a estar para abajo? Mira tú, Entonces, no es que te diga no disfrutes, pero te lleva a mirar el beneficio o el costo en el largo plazo, de una parte más racional de nosotros. Entonces, a partir de ahí uno puede decir, espérate, me puedo comer la torta, pero tengo unos segundos para decidir si la salida de hoy día va a ser una torta, o ir a tomar agua, o ir a caminar, o ir a entrenar, o leer un rato, o meditar, o cualquier otra cosa que sea constructiva. Si tú alimentas a este otro Pepe Grillo, el Pepe Grillo de esperarte 5 segundos y tomar una decisión que te edifique, lo que vas a estar haciendo cuando te vuelves consistente en eso es fortalecer el músculo de la capacidad de adaptación. No es disciplina, no es fuerza de voluntad, se llama capacidad de adaptación. Y fíjate que cuando tú lográis cambiar para bien un hábito que te va a costar energía al principio, te va a desafiar al principio, vas fortaleciendo ese músculo y por lo tanto cualquier hábito que queráis cambiar después te va a salir más fácil. Por eso tiene sentido el amor propio como camino, más que la disciplina, la carencia, la fuerza de voluntad, la culpa, no. El amor propio de moverse hacia un lugar que te edifique más. Está bonito. ¿Cuál es el mensaje que más resaltáis en tus charlas, conferencias, en tu uno a uno como coach? ¿Hacia dónde está dirigido tu trabajo? ¿Cuál sería el mensaje de Enrique si es su último día de la vida y tiene que escribir algo para la gente? Que los humanos venimos a mucho más que levantarnos a pagar las cuentas. ¿Ok? De verdad tenemos un potencial majestuoso como especie y como individuos también. Y el hacernos cargo de nuestra realidad y enamorarnos de nuestra fortaleza es el camino para poder enseñarle a otros un camino y para poder ayudar a otros también, ¿cachai? Entonces, el primer mensaje es ese, y más en lo terrenal, como yo entreno a muchos ejecutivos y profesionales que tienen vidas ajetreadas, yo les digo, mira, te puedo ayudar con tu performance, te puedo ayudar con tus resultados, ¿cachai? Yo vengo del mundo del liderazgo, entonces refresquemos tus estrategias de liderazgo, de cómo liderar y mapear a tus equipos, cómo mejorar tus resultados, tu estrategia, tu futuro, todo, ya, perfecto. Pero eso lo podías hacer en un lugar de equilibrio. No tiene que ser una elección el decir, o me va bien o tengo una vida tranquila. No es así. Cuando tú entendís cuáles son las palancas para mantenerte con energía y claridad, uno puede hacer ambas cosas bien. Que yo te diría que es el camino. Es como éxito, pero un éxito que podáis disfrutar. No es un camino u otro. No, lo que hay que evitar es construir un éxito que te quite todo el resto de las cosas. Claro. Que te quite la presencia de la familia, el amor. Todo. Perfecto. Vamos a pasar a la segunda parte, donde hacemos un review de las noticias más interesantes que se me han asomado en la última semana, ¿vale? Eso es. Vale, bacán. Te invito a la segunda parte, Enrique. Aquí me gusta comentar algunas cositas que he ido viendo en redes sociales, en sitios web y blogs que me llaman la atención. Te voy a contar una. Te tengo el secreto de la felicidad, Enrique. Eso es. El secreto de la felicidad es dejar de buscar la mejor opción y enfocarse en lo suficientemente bueno.
para el momento en que estás viviendo. Ya, a ver, te cuento un poco, mientras vas pensando hacia dónde vamos llevando esta conversa. Herbert Simon, Premio Nobel de Economía, decía que los seres humanos no tenemos tiempo, energía ni información suficiente para encontrar siempre la opción perfecta. Por eso propuso una estrategia distinta. En lugar de intentar optimizar cada decisión, elegir una opción que sea lo suficientemente buena sería la mejor estrategia. Y esto nos pasa en todo. Siempre buscamos tener la mejor opción en las relaciones humanas, en el deporte incluso. ¿Será Hyrox? ¿Será el entrenamiento funcional? ¿Será el entrenamiento de hipertrofia? También pasa en los hábitos. ¿Cómo nos dejamos de buscar la mejor opción posible y nos enfocamos en lo suficientemente bueno sin que eso se sienta como conformidad? Mira, hay que volvernos a la infancia, cuando teníamos 5, 6, 7 años. Y nuestro cerebro de niño a veces se enfrentó a situaciones en nuestra casa en las que nos sentimos no aceptados, no queridos, no deseados, no vistos desde lo que sí éramos, desde nuestra expresión más pura de vida. Y entonces nuestro cerebro de niño sufrió tanto dolor de que nuestros papás no nos quisieran tal como éramos, que tuvo que desarrollar un mecanismo. Y ese mecanismo es volvernos evasivos, ¿cierto? Evitar ciertas cosas difíciles y además vivir una vida en la que siempre teníamos que estar buscando hacer más y más y más y más y más como esfuerzo para que nos vieran como éramos, para que valiéramos. Y entonces nos mal acostumbramos a creer que valemos por lo que hacemos y no por lo que somos. ¿Te fijas? No necesariamente nuestros papás querían hacernos sentir no queridos, no deseados, no lo que sea. Pero lo interpretábamos como niños, entonces generamos estas máscaras y estas heridas. Entonces hoy día vivimos persiguiendo algo que nunca está listo. Y si te fijas, cuando nos volvemos perfeccionistas es porque buscamos algo que incluye la aprobación de alguien más. Sí. ¿Te fijáis? Cuando nosotros nos damos cuenta que siempre, más allá de este espejismo en la niñez, siempre hemos valido por lo que somos, nosotros podemos cambiar el punto de partida y en vez de salir a perseguir algo, podemos decir, ok, ¿quién soy hoy día? ¿Y cuáles son las acciones que yo puedo tomar hoy día, coherentes con lo que siento entre el corazón y la cabeza, para poder ser un poquito mejor hoy día para mañana? Y otro poquito mejor mañana para pasado y así. Y entonces tú empiezas a construir en base a lo que tienes, no en base a lo que te falta. Y eso es lo que hace la diferencia con el ser humano, porque cuando nosotros nos enlazamos esto con cosas como la gratitud, de la que se habla mucho hoy día, la gratitud es una herramienta que nos sirve, entre otras tantas cosas, para recordar cuáles son las piezas que ya tenemos, cuáles son las cosas que sí están. Y a veces, por buscar las que no tenemos, se nos olvida por completo todas las que sí tenemos, todas las cosas que sí hemos logrado, ¿cachai? Y eso es sumamente injusto, porque si estamos aquí en esta etapa de nuestra vida, es gracias a lo que nos ha pasado en el camino, no a pesar de lo que nos ha pasado malo, ¿cachai? Entonces, esto es como armar una casa de Legos, que lo hablábamos en alguna otra oportunidad. Si yo tengo una mesa y me ponen piezas de Lego y me dicen arma una casa, esas son las piezas con las que yo tengo que armar la casa. ¿Te fijas? Esas son las únicas piezas que yo tengo para armar la casa. Si yo me pongo a quejarme porque no tengo las piezas que me sirven, que no tengo suficientes piezas, que me gustaría tener otras piezas, ¿por qué elegí estas piezas? ¿Qué saco? Si al final esas son las piezas que tengo para armar una casa. Esas piezas representan todo lo que pasó en tu vida de hoy día para atrás. Todo. ¿Te guste o no? Haya sido algo que quisiste o algo que no haya tenido que ver contigo. Esas son las piezas que tú tienes. Con esas tienes que construir una casa. Y la gente que es más feliz es la gente que acepta esas piezas, que entiende que por algo están esas piezas ahí, y desde esa gratitud, desde ese apreciar esas piezas, construye la mejor casa que puede construir con esas piezas. Y esa es la manera bonita de ver la vida y ya está. Sí, ¿cómo fija? Bueno, explicaste un poquito cómo se fija el criterio, pero me gustaría como profundizar en definir ese marco que haga que tus decisiones se sientan suficientes, que no sea como, chuta, tomé esta decisión, pero no sé si sería la mejor. Yo creo que podríamos cambiar acá. Pasan las dietas de la gente, que pasa de una dieta vegetariana a una dieta con apellido de un X autor, Claro. pasa en los hábitos, pasan muchas cosas. Entonces, ¿cómo nos casamos con una decisión y nos dejamos de hacer que nuestra RAM esté pensando todo el rato en si esa decisión fue la mejor? Es lo que nos falta, claro. Mira, cuando uno estudia, se cambia un poquito de vereda al mundo de las organizaciones. Cuando uno estudia el mundo de la calidad, por ejemplo, tener un nivel de calidad del 100% tiene un costo infinito. Ya. Por definición, es imposible ser infalible en la vida.
no tenéis energía. Es como cuando estás en un proceso de búsqueda de trabajo y querés ser el mejor candidato. ¿Cuánto cuesta ser el mejor candidato del mundo para una pega? ¿Cachai? ¿Cómo sabes cuál es la definición? ¿Quién pone esa vara? Es un espejismo que tiene que ver con esto que te decía de la infancia. Es un mero espejismo. Entonces, en vez de tratar de buscar algo que ni siquiera sabemos qué es lo que es mucho más bonito ponerse un framework en el que digamos, ¿cómo me construyo día a día? ¿Cómo me descubro día a día? Y hay un concepto que es el de la mentalidad de crecimiento, que es el que nos va a servir para eso, que es entender que no sabemos todo lo que tenemos que saber, pero que todo lo que sabemos es suficiente para poder aprender el siguiente paso. Ya está. Entonces, eh, cuando tenemos y desarrollamos esa pasión por aprender, nos damos cuenta que mientras más apertura tengamos para estudiar sobre un tema, mientras más preguntas nos permitamos, mientras más escuchemos esa chispita que aparece en el corazón y en la cabeza a veces respecto a un tema, y más visiones podamos convocar y empezar a estudiar de distintas fuentes, más robusta va a ser la visión que tengamos. Y algo más importante además, mientras menos estudiamos de un tema, más nos vamos a casar con la visión de un solo autor. Y eso nos enfrenta a un fenómeno que se llama el fenómeno de Dunning-Kruger, que eran dos psicólogos que se dieron cuenta que cuando nos metemos a un tema y leemos el primer capítulo del primer libro, nos sentimos como iluminados. Sí, me la sé toda. Y es como, me la sé toda. Y en los asados empezáis a pontificarle a los amigos que tú no sabías. Te tengo que explicar algo. Que ustedes no saben, ¿ah? A mí me pasó con el CrossFit, la verdad. A mí me pasó en 2012, 2013. Es que yo descubrí la panacea. Y todos los que van al gimnasio son débiles. Y los que corren son débiles. Y los que juegan. Bueno, entonces, eso es muy dañino. Te pones purista también. Y para uno también. Y uno se queda solo en los asados, ¿no? Sí. Hablando con el otro de lo mismo en la esquina. ¿Cachai? Eso no tiene sentido. Y bueno. La risa, pero eso, son ¿verdad? etapas de las que hay que reírnos también. Sí. Entonces, cuando uno estudia a un autor, uno estudia una visión. Y esa visión se construyó desde el camino del autor, que tiene una vida distinta. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es empezar a indagar sobre un tema y tratar de agarrar todas las visiones posibles. El otro día escuchaba, perdón, el concepto de banda tributo. Es como... Maravilloso. Nosotros somos bandas tributo, o sea, escuchamos un autor y repetimos esa canción un resto de tiempo, después agarramos a otro autor, nos gustó esta canción, ya repetimos esa canción, y como que vamos constantemente iterando en ideas de las que sí hay que casarse por un tiempo, pero después también hay que evaluar y decir, oye, ¿esto me está dando resultado o no? Que tampoco se trata de ser como voy a buscar lo suficientemente bueno y me quedo con esto hasta el resto de mi vida. Y fíjate que hay una cuestión que es súper importante, porque no se trata de aprender y aprender y aprender antes de aplicar. Eso está muy mal porque no nos sirve, porque también podemos caer, ¿Ya? y no quiero que se malinterprete lo que dije recién. Uno puede caer en decir, es que me falta un poco por aprender de hábitos, que no voy a cambiar los hábitos hasta que entienda todo el ciclo, todo el abanico de autores. No. Agarra la primera visión que te aparezca, porque por algo aparece. Yo tengo mucho esta mirada de que cuando uno se hace la pregunta, Dios manda la respuesta. ¿Cachai? Al tiro. Entonces, y eso, en cualquiera de las filosofías espirituales que he estudiado en el camino, el descubrimiento es exactamente el mismo. Entonces, agarra una visión y empieza a hacer cambios de inmediato. Te vas a dar cuenta si te van a servir o no, y ahí empieza a convocar visiones para ir haciendo la sintonía fina. No para cambiar. Claro, ¿cuál es la forma de darse cuenta de si esto te sirve o no? Entendiendo cuáles son los beneficios que te está trayendo o no. Ya está. ¿Cachai? La cuestión es súper personal, por eso que los consejos genéricos de hábitos, de cualquier cuestión, tienen el problema de que fueron escritos por alguien que tiene un problema específico. Y ese problema no es genérico, tu problema es distinto. Entonces, por eso tenés que ir construyendo tu propia fórmula. Pero desde el minuto 1, tú te agarrás el primer capítulo del primer libro y empezás a hacer un cambio. Y ahí empezás a entender si te sirve y cómo vas mejorando la cuestión, pero para ti. Sí. Esa es la cuestión. No te esperes ni un minuto. O sea, convoca todas las visiones, pero parte al tiro. Ya. Sí, yo creo que me pasó esto, después me contáis tú alguna decisión que tomaste que tú dijiste esto es lo suficientemente bueno para ahora y me voy a casar con esto por un buen tiempo. Por ejemplo, la carrera que estudié periodismo, creo que en ese momento fui satisfaccionista, no maximizador. Dije, esto es lo suficientemente bueno ahora para mí. No sé si va a ser la mejor decisión de la vida que habré tomado, después lo veremos, ¿no? Como que eso se vea a futuro. Pero creo que todos tomamos decisiones así, que en algún momento decimos, chuta, me voy a lanzar con esto a pura fe muchas veces y vamos a ver qué pasa. ¿Has tenido alguna decisión en tu vida que tú digáis, ¿sabéis qué? Sí, pues me tiré por este lado y creo que me está dando los resultados que esperaba? Yo creo que lo primero que se me viene a la mente es ahora en esta etapa más de independiente que me ha permitido explorar cosas.
Hubo un punto específico hace unos años en el que me di cuenta, esta decisión que estoy a punto de tomar, de meterme en esta, de lo que fuera que me fuera a meter, no es la última decisión de mi vida, Ya. es la próxima. Y eso es todo. O sea, Está bueno. hace poco grababa un podcast con José Luis Cueva, que es un coach chileno que ahora vive en Madrid, y él se dedica a ayudar a las familias de personas que están a punto de salir del colegio y elegir su carrera en la universidad. Y hablábamos de lo mismo, de la presión que hay de decir, esta decisión tiene que estar bien tomada porque es como si fuera la última decisión de mi vida. Y es la primera, es la próxima decisión de Es la tu próxima. vida. Y además no te puedes equivocar, porque incluso si no la chuntaste a la carrera, ya sabéis por dónde no va, Sí. y eso te ayuda a entender por dónde sí va, Sí. y además aprendiste y conociste gente. Sí. Ya está. Y aprendiste por último el proceso de postulación. Da lo mismo. No te puedes equivocar. No. De verdad no te puedes equivocar. Entonces, la mentalidad es, la próxima decisión que tomes es la próxima decisión que tomes, no es la última. Tranquilo. Perfecto. Ya, vamos a la siguiente. Las 8 acciones simples que sí o sí mejorarán tu bienestar. Vamos a hablar de 3 solamente que me gustaría destacar. Una investigación del Nature Human Behavior que concluyó que los hábitos diarios sencillos pueden funcionar mejor que las experiencias grandes puntuales. Como hacer grandes cambios. Creo que acá se refuta un poco eso y es haz pequeños cambios en tu día a día. Vamos con una. Intervenciones centradas en la compasión. Aprender a responder a la dificultad con menos autocrítica. ¿Qué te parece esto y cómo lo deberíamos implementar? Y si te parece una de las buenas acciones que pueden mejorar nuestro bienestar. O sea, amor propio. Amor propio. Cuando tenías ese espacio para decidir entre la torta, volviendo al ejemplo anterior, y a lo mejor salir a caminar una cuadra para bajar un poquito la ansiedad o la preocupación, ahí es donde uno primero tiene que decir, mira, que esté ansioso, que tenga algún problema, no es un pecado. Me pasa porque estamos sobrecargados de cosas y estoy haciendo lo mejor posible. Eso es una mirada más compasiva, más que decir, es que ¿por qué no lo he resuelto? Es que soy penca, es que soy malo. Si uno se encuentra en algún momento hablándose a uno mismo como jamás le hablaría a un hijo o a alguien que ama, uno tiene que parar de inmediato. Porque cuando uno habla, se activan los centros de escucha en el cerebro. Y entonces es como si te lo estuviera diciendo alguien más. Y como el ser humano adulto, además, y esto es súper importante, aprende por repetición, mientras más repitas algo malo sobre ti, más lo vas a convertir en una creencia. Y una creencia es como una regla de navegación. Es que soy así. Y es una verdad de la que uno se convence y empieza a actuar en automático. Por eso son tan peligrosas. Entonces, si te estás encontrando en algún momento hablándote como jamás le hablarías a otra persona que amas, detente en el momento. Y pon el foco en cosas buenas que hayas logrado en el camino. Y eso te empieza a cambiar un poquito la frecuencia. ¿Cachai? Perfecto. O sea, a partir de ahí, cuando tengáis la posibilidad de tomar decisiones, di, mira, ya estamos aquí. Sí. No pasa nada, hice lo mejor posible. ¿Me equivoqué? Bueno, me equivoqué. Pero ahora puedo tomar una buena decisión. Ese espacio entre la decisión automática que te depreda, la torta, y no tengo un problema con la torta, tengo un problema con cuando la torta te resuelve todos los problemas. ¿Se entiende? Exacto. Cuando tomas una decisión constructiva y edificante es cuando empiezas a activar el amor propio, porque dices, esto me va a hacer mejor, me va a hacer bien, me nutre bien, etc. O sea, la compasión tiene todo el sentido. Perfecto. Vamos a la siguiente. Ejercicio combinado. Estas son 8 acciones. Bueno, acciones simples que sí o sí mejorarán tu bienestar. Ejercicio combinado con elementos psicológicos. Consiste en vincular el movimiento a una herramienta psicológica, como centrarse en un valor personal o en un objetivo de salud. ¿Implementa alguna de estas acciones psicológicas dentro de tu entrenamiento? Mira, yo creo que la primera que se me viene a la mente es cuando de verdad tengo poca energía para entrenar, decido venir porque me acuerdo de lo que le pasa químicamente a mi cuerpo después. Nosotros tenemos distintas hormonas de la felicidad que se activan de distintas formas. Cuando hacemos ejercicio físico, movimiento, nosotros generamos endorfinas, que es un sabor de felicidad. Y eso te ayuda a regularte, te energiza, te calma, te hace sentir bien. Es como además un paliativo del dolor, todo. Entonces digo, me siento más o menos, no tengo mucha energía. Si empiezo a trabajar sin entrenar, yo sé que voy a ir para abajo y va a ser difícil. Si entreno, voy a pasarlo más o menos mal un ratito hasta que me caliente y después ya lo voy a pasar bien, pero el resto de mi día se va a ir para arriba. Entonces eso es lo primero que yo hago, tratar de apalancarme en el beneficio que sé que va a estar, no en el sufrimiento inmediato. Y ahí hay una cuestión que nos puede servir. Está buenísimo. Sí, yo también implemento un par. Adopté una que me enseñó Javier, que fue enfocarse en algo, mirar algo muy fijo y quedarse ahí, quieto, dejando que el cuerpo haga lo suyo en el movimiento, pero que la mente
no se vaya para todos lados. Tú hablabas también de que cuando vienen momentos como de alerta, la mente empieza a irse para todos lados y llevarlo a un foco específico ayuda mucho a controlar esa ansiedad o ese dolor también que uno siente entrenando. Esa ansiedad a veces te lleva a un proceso de hiperfoco, como que te pasara un tsunami de estímulos por encima. Entonces sirve mucho el llevarse toda tu atención y todos tus sentidos a una sola cosa. Por ejemplo, una de las cosas que estoy haciendo como parte de este gran proyecto es grabar un curso para gente con TDAH y dispersión, gente que tiene una manguera de bomberos de energía y creatividad, pero que le cuesta concretar cosas. Y de repente pasan semanas, días, años sin concretar cuestiones. Sí, desde yo era así y he sido así mucho tiempo. Yo tuve que aprender muchas cosas para salir de ahí. Y un consejo que les puedo dar a las personas que se sientan así, además de que se dejen ayudar, es que empiecen empezar a enfocarse usando el ruido blanco. Que pongan un sonido en YouTube de white noise, ruido blanco o ruido de lluvia. Y eso se trae toda tu atención a una sola cosa. Y eso te ayuda a calmarte un montón. Así que hay una pildorita. Sí, otra que me gusta también, que implemento de repente, y que me gustaría que me explicara por qué pasa, que de repente llevo 5 minutos el WOD, estoy súper serio, y los salto el doble, y después tengo que colgarme, después tengo que hacer el remo, y de repente sonrío, elijo sonreír, pero físicamente, ¿no? No sonreír porque me sentí bien, sino que el dolor está en el cuerpo, pero sonrío solamente, como para sentir qué me pasa. No sé por qué sirve. Cuando uno tiene un estímulo que te hace sentir bien, el cuerpo genera la risa como una respuesta, ¿cierto? Sí. Mecánica. Lo que no sabemos y que nos sirve mucho es que ese es un circuito que funciona para los dos lados. Entonces uno puede sonreír y cuando lo hablamos la vez anterior, me pasó lo mismo. Cuando yo pongo una sonrisa, aunque parezca falsa, empieza a pasar algo químicamente. Sí. El cerebro dice, pero está sonriendo, pero no sé por qué. Y empieza a generarse una química distinta. Sí. Y hay una cuestión que se llama la risoterapia, de hecho, que estudia mucho eso, se apalanca mucho en esto. Entonces, hay un ejercicio que quiero aprovechar de compartir, que nos sirve para repolarizarnos emocionalmente. Acá esto viene de escuelas bien ancestrales, entonces no me voy a alargar en el contexto, pero cuando uno junta cosas como la respiración, la risa y la gratitud, pasan cosas mágicas además. O sea, hay un ejercicio que yo diseñé y que ocupo con mucha gente para cuando estamos medio preocupados y queremos salir de ahí rápido. Cierren los ojos, respiren profundo con la boca abierta y esbozando una sonrisa. Y mientras lo hacen, imaginen una cosa que quieran agradecer. El cafecito de la mañana, sus hijos, la pega, el estar vivo, la almohada, tener agua caliente, el sol, la cordillera nevada, lo que sea. Y tú haces eso durante un minutito, enfocándote en cosas que quieras agradecer, esbozando una sonrisa, inspirando profundo y agradeciendo en la cabeza, y pasan cosas mágicas. ¿Okay? Está bueno, buen ejercicio. Antiguos maestros hacían eso rápido y hemos perdido la capacidad de hacerlo, así que hay que recuperarla. Me gustó ese ejercicio. Y otras son actividades de psicología positiva. Herramientas como diario de gratitud. ¿Qué otras herramientas de psicología positiva podemos implementar en el día a día que sean simples? Mira, yo te diría que una de las cosas que a mí me gusta mucho de la escuela de la psicología positiva, que ya tiene unos 25 años en el cuerpo, es enfocarte en entender muy bien cuáles son tus fortalezas. Y eso en un WOD, en el entrenamiento sirve y en la vida también. Cuando tenemos un problema y tenemos claro nuestra fortaleza, tenemos que entender que es desde nuestras fortalezas que nosotros vamos a salir. No desde usar la fórmula del de al lado, porque el de al lado es distinto. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender, ¿cuáles son las herramientas que yo tengo más a mano? Las cosas en las que yo soy más bueno, porque ese es el inicio de mi salida. Después puede que pida ayuda, me complemente con otros, pero el primer chispazo de solución viene de tus fortalezas. ¿Cachai? Ya, más instintivo, ¿no? Como yo intuitivo. Hay que permitirse conocer sus fortalezas. Hay un test que es el test VIA, que es el de los creadores de la psicología positiva, que es el test de fortalezas de carácter. Uno lo encuentra gratis en internet. Ellos mapearon 24 fortalezas de carácter y hay un test como de 100 preguntas y con eso te dicen, mira, estas son tus principales fortalezas. Y estas son a las que puedes echar mano como de manera secundaria y estas son cuestiones en las que no eres bueno. Eso te sirve para 30.000 cosas, pero la primera es entender cuáles son tus fortalezas más naturales para poder desarrollarlas. Perfecto. Porque ese es el primer punto de salida. Está bueno. Y te tengo una última noticia para ir cerrando. Una mujer de 101 años revela sus 3 secretos para una vida larga.
Trabajar la mente, el trabajo significativo y la vida social. Vamos por una. El consejo 1, ejercitar la mente, leer, estudiar, aprender, enseñar. ¿Lo implementáis? Hay que hacerlo, es importante, No, ¿no? hay que hacerlo. O sea, si la implemento, trato. Pero igual que con cualquier cosa de las que yo comparto aquí, no es que yo sea precisamente infalible. Trato de cumplir con una regla básica con cualquier cosa. Ganar más batallas de las que pierdo. Pero a veces el día me pasa por encima, a veces quiero mandar a la punta del cerro todo y a todos, y a veces exploto y no ando ni tan regulado, ni tan... No quiero que esta cosa suene como que descubrí las claves de la vida y ando flotando con túnica. No, no. Somos humanos y tenemos esta cosa de fuego que a veces se nos escapa y ya está. Pero ¿sabéis qué? Con respecto a aprender y a la mente, hace algún tiempo se descubrió el concepto de la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de rearmar sus rutas neuronales mientras el cerebro esté bueno. Por eso hay gente súper senior que se pone a estudiar y se puede, ¿cachai? El cerebro es maravilloso y el cuerpo es maravilloso. Entonces, hay un proceso de 3 pasos que yo se lo aprendí a un coach gringo que se llama Jim Quick, que habla mucho de la memoria de usted, y a un físico que se llama Richard Feynman, del siglo pasado. Lo primero que tenéis que cumplir con 3 cosas para poder aprender cosas nuevas. 3 pasos. 1, entenderlo, tomar distintas fuentes, ser capaz de escribir todo en una hojita como gran resumen de lo que entiendes de un tema, y ojalá se lo puedas explicar a un niño de 6 años. Si tú no eres capaz, significa que no lo entiendes lo suficientemente bien, que es lo que decía Richard Feynman. Lo segundo es aplicarlo en tu vida. Tú no podías enseñar algo que no hayáis recorrido. Es irresponsable. ¿Ok? Lo tercero es enseñárselo a alguien más. Cuando tú entiendes un tema, lo aplicas en tu vida y se lo enseñas a alguien más, ahí cerráis un ciclo de aprendizaje. Y es maravilloso. Buenísimo. El segundo, sigue haciendo un trabajo que te resulte útil. Hasta los 100 años, no sé hasta cuándo será, pero buscar eso que no se sienta como un trabajo, ¿no? ¿Cómo encontramos ese trabajo que nos resulte útil? Hay que encontrar una pasión también, ¿no? Eso tiene que ver con la fortaleza y con observar cosas de nosotros. Entre los 7 y los 11 años nosotros debiésemos ir a observar la etapa de nuestros niños, de nuestra propia etapa de vida, porque ahí empezamos a explorar talento. O sea, a veces después lo guardamos en una cajita, pero la verdad es que ahí evolutivamente empezamos a explorar mucho de aquello en lo que somos buenos. Y hay que honrar eso. ¿Ya? Ahora, la idea de la vida, creo yo, es servir a otro. ¿Cachai? No guardarse lo que uno sabe. Hay un señor que se llamaba Wayne Dyer que decía, por favor no te mueras con tu música adentro. Por favor, compártela con los demás. Entonces, en la medida que uno busca de qué manera puede servir, inevitablemente, aquello en lo que uno puede servir es aquello en lo que uno es bueno. Y aquello en que uno ha aprendido en el camino. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso y con que eso nos lleva a esta cosa del buen vivir, ¿no? Algo que decía Aristóteles, que es distinto a la felicidad más hedonística, más basada en las cosas, y más conectado con la felicidad basada en el servicio, en pasarlo bien, en tener buenas relaciones. Y el último, nunca dejes que tu agenda social quede vacía. Difícil en estos tiempos donde las redes sociales quizás como que nos distancian más que nos acercan, y generalmente una conversa rapidita por Instagram o por WhatsApp cubre con esa patita social, pero en realidad no hay verdadera conexión. ¿Cómo hacemos para intencionar esas amistades o esos vínculos con nuestra familia, con nuestros amigos? Lo primero es acordarnos de que somos humanos y ser humano nos lleva atrás a cuando éramos tribu. Éramos tribu y todo lo que hacemos para sobrevivir y para evolucionar lo hacemos con otros. Las estructuras que mejor le han servido al ser humano para crecer son la tribu y la familia. Son estructuras sociales. Crecemos con otros, nos potenciamos con otros, ¿cachai? Nos vemos reflejados en los ojos del otro. Siempre. Y eso es súper bonito. Y lo primero entonces es recordarlo, porque ahí hay amor propio en recordarlo. Y lo segundo es buscar espacios en los que haya otra gente. Como esto del tercer lugar. Como venir a entrenar con gente que se parece a ti, o que puede no parecerse a ti, pero con la que tenéis puntos en común. Eso es bonito, porque termináis hablando de la vida. Sí. Hay que pegarse, recordar. ¿Dónde te puede encontrar la gente, Enrique? ¿En qué estáis ahora? Y a ver si los invitáis a que se unan a tu comunidad. Mira, yo estoy en una aventura personal bien bonita que me tiene bien convocado energéticamente y de tiempo, que se llama Almas en Llamas, que es todo un ecosistema en el que quiero volcar todo lo que he aprendido desde el liderazgo más corporativo y desde todo el desarrollo personal y espiritual
y que tiene como misión recordarnos a la gente que vivamos una vida plena en cuerpo, mente y espíritu. Y eso implica recordar quiénes somos finalmente. Sí. La gran misión que yo quizás he escuchado en el corazón es recuérdale a los humanos quiénes somos en realidad, ¿cachai? De lo que somos capaces. Pero no para vivir una vida de extremos, sino para entender cómo vivimos la vida más feliz que seamos capaces de construir en base a lo que para nosotros signifique la felicidad. Y eso implica tener una pega que disfrutemos o un negocio que disfrutemos, disfrutar con las personas que amamos, darnos tiempo, ser compasivos, entender que podemos siempre estar aprendiendo y desarrollando cosas nuevas, etc. Lo mejor es que me pueden encontrar en Instagram. Yeah. Mi cuenta es Enrique Allende C. También me pueden encontrar en LinkedIn, pero estoy volcando toda mi voluntad a comunicar por Instagram esto. Dale. Que tiene hasta aquí programas de acompañamiento 1 a 1 para mucha gente. Yo he coachado a mucha gente en el camino y programas grupales también. Y otras cuestiones que van a ir saliendo de ahí, juntas, eventos y cuestiones. ¿A quiénes ayudas principalmente? Ejecutivos. Mira, en el mundo más del 1 a 1, a profesionales que en general tienen cargo de ejecutivos, porque tienen harta responsabilidad y harto caldo cabeza en el día a día, en general, pero pueden ser de distintos niveles, entre 35 y 50 más o menos, que quieren construir un éxito que no les quite todo lo demás. O tienen éxito, pero les está quitando el resto de la vida, o sienten que no tienen tanto éxito y quieren pulir ese mundo sin perder el equilibrio que tienen, etcétera. Se puede todo bien hecho. Perfecto. Oye, Enrique, muchas gracias por todo este barrido y por tu tiempo. Te agradezco. Maravilloso, Emma. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Cuídate. Gracias.